Cuando se afecta un inmueble al régimen de propiedad horizontal, también se constituye una persona jurídica, que se conoce con el nombre de consorcio de propietarios, y que, como toda persona jurídica, constituye un ente susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones, que es distinto de las personas que la componen. Entonces, el consorcio de propietarios, puede decirse, es la persona jurídica compuesta o integrada por los titulares de los derechos reales de propiedad horizontal sobre las distintas unidades funcionales. Y esto explica por qué el consorcio de propietarios puede ser titular de cuentas bancarias, por qué puede actuar en juicio, tanto como parte actora como por parte demandada. Habitualmente los juicios que inicia el consorcio como parte actora son las ejecuciones por el cobro de expensas que dirige contra los propietarios. Y también como parte demandada, según se dijo, tal como ocurre en los juicios por responsabilidad. Y también explica por qué el consorcio puede emplear personal, como ocurre con el encargado o como ocurre con el personal de seguridad. Como toda persona jurídica, se debe administrar y se debe expresar la voluntad mediante los órganos. Y ha sido dotada esta persona de 3 órganos, es decir, se ha acudido a la clásica división tripartita de funciones para poder lograr el funcionamiento de la persona jurídica. Entonces, existe el órgano de gobierno, es decir, el órgano que toma las decisiones y que tiene aptitud para formar la voluntad consorcial, que es la asamblea de propietarios, es decir, la asamblea integrada por los titulares de los derechos reales de propiedad horizontal sobre las distintas unidades y que en reunión expresan la voluntad de la persona jurídica, esto es, del consorcio. También cuenta con un órgano ejecutivo, que es el encargado de ejecutar precisamente, de ahí el nombre, es decir, de llevar a cabo las decisiones de la asamblea, y un tercer órgano que es optativo, que en algunos consorcios se lo ha consagrado, en otros no, que es el órgano de control, es decir, el Consejo de Propietarios. Para un mejor análisis voy a compartir algunas normas, comenzando por el artículo 148, que enumera las personas jurídicas de carácter privado y que menciona expresamente el artículo, este artículo del 2048 menciona al Consejo de Propietarios. Nótese entonces en la parte superior de la pantalla, el artículo 148 indica que son personas jurídicas privadas y en el inciso H se menciona al consorcio de propiedad horizontal. Es decir, que no queda ninguna duda, está dicho en términos claros y positivos en el texto legal, que el consorcio configura una persona jurídica. Se repite ya así en la regulación de propiedad horizontal, en el artículo 2044, que indica que el consorcio de los propietarios, el conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio. Y luego se menciona algunos atributos. También se indica que los órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. Como se dijo, la asamblea es el órgano de gobierno, es el órgano soberano para adoptar las decisiones, es decir, el órgano facultado para formar la voluntad consorcial. El administrador es el órgano ejecutivo, es decir, quien debe llevar adelante las resoluciones de las asambleas, y para
el control se ha consagrado el órgano que es el Consejo de Propietarios. Y como toda persona jurídica, entonces, y como toda persona de cualquier carácter, debe contener los atributos de la personalidad. Las personas físicas tienen un atributo más, que es el estado, pero las personas jurídicas tienen los 4 atributos que están indicados en el gráfico. Entonces, todo consorcio debe tener un nombre. Hay algunos consorcios que al momento de la constitución se le otorga un nombre de fantasía, como Torre Catalinas, por poner algún edificio conocido, o como Torres Le Parc, o cualquier edificio que es conocido. Pero la enorme mayoría de los edificios llevan por nombre el mismo domicilio, es decir, suelen tener como nombre, por poner un ejemplo, Consorcio Azcuénaga 553, ¿sí? O Consorcio Billinghurst 2340, o Consorcio San Martín 2080, es decir, la ubicación física es también el nombre del consorcio. Un domicilio, que el domicilio sí es el asiento físico del edificio. Nótese que el artículo 2044 indica que tiene su domicilio en el inmueble. Recuérdese que domicilio es un concepto jurídico que refiere o alude al emplazamiento físico en el cual válidamente se le puede hacer conocer sus derechos y se le puede exigir el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, en el inmueble, es decir, en el edificio, se establece ya por texto legal, se establece el domicilio, es decir, el asiento jurídico. También un patrimonio, es decir, el tercer atributo es la aptitud para ser titular de bienes que conformen el patrimonio. Ahora, a este respecto no hay que confundir. El patrimonio como atributo de la personalidad no son o no se identifica con los bienes que lo integran. Es decir, para que se entienda, el patrimonio como atributo de la personalidad es la bolsa, en sentido figurado, lo digo, donde integran los bienes, donde se incorporan los bienes. De manera un poquito más técnica, puede decirse que patrimonio es el continente y los bienes son el contenido. En ese patrimonio en un momento determinado puede no tener contenido, puede haber 0 bienes, puede no haber nada, pero el patrimonio como continente, es decir, como la aptitud para incorporar los bienes, sigue existiendo. Entonces, el patrimonio del consorcio está conformado, como es natural, por los bienes, pero no hay que confundirse, no hay que caer en una confusión que se observa con frecuencia, que es la creencia equivocada que los bienes y cosas comunes integran el patrimonio del consorcio, porque no es así. Los bienes y cosas comunes, como el terreno, como los ascensores, como las vías de tránsito, como las maquinarias, la bomba de agua, la sala de máquinas del ascensor, pertenecen al conjunto de propietarios por partes indivisas o por porcentajes. Es decir, si por ejemplo yo adquiero una unidad funcional, el cuarto B, y en esta unidad funcional, además del sector privativo, se integra con el 2,5% de los sectores comunes, significa que la bomba de agua, el pasillo, el ascensor me pertenece a mí en un 2,5%. En otro porcentaje será a mi vecino, al del cuarto C, y después al del cuarto D otro porcentaje, de modo tal que el 100%, la sumatoria de todos los porcentajes, arrojan por saldo, por resultado, el 100%. Entonces, las cosas comunes, repito, pertenecen por partes indivisas a los propietarios, no a la persona jurídica consorcio.
la persona jurídica consorcio, en su patrimonio, también se encuentran bienes, pero esos bienes son el fondo de reserva, también el saldo mensual de caja, los créditos del consorcio, que pueden ser créditos o bien contra terceras personas, por terceras me refiero ajenas al edificio, como ocurre cuando el consorcio es acreedor de empresas en virtud de un permiso para instalar un cartel publicitario en la fachada o en un costado del edificio, o como el caso en el cual también el consorcio es acreedor de empresas de telefonía celular, por haber permitido la instalación de una antena en el sector de la terraza, en el sector de la azotea. Entonces, estos créditos también integran el patrimonio de la persona jurídica consorcio y va de suyo también los créditos por expensas contra los propietarios. Entonces, es de fundamental importancia conocer con claridad cuáles son los bienes que integran el patrimonio de la persona jurídica consorcio y cuáles son los bienes comunes, es decir, que están incorporados por partes indivisas al patrimonio de los propietarios. Porque sabido es que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Entonces, si una persona pretende cobrar un crédito contra el consorcio, pongamos por caso un crédito laboral, ¿sí?, reconocido en virtud de un juicio laboral por un despido al encargado o a personal contratado para seguridad, o cualquier persona que presta servicios bajo relación de dependencia al consorcio, y tiene que cobrar este crédito, es decir, supongamos que ya fue reconocido judicialmente, es decir, tiene que ejecutar la sentencia. Está claro que tiene que agredir el patrimonio de su deudor, es decir, que no puede pretender medidas cautelares ni tampoco ejecución de los bienes y cosas comunes, sino que debe embargar, trabar cautelares y ejecutar los bienes que integran el patrimonio de la persona jurídica consorcio. Repito, el fondo de reserva, el saldo mensual de caja y los créditos del consorcio, sea contra personas físicas o jurídicas extrañas al edificio, o sea los créditos que siempre tiene a disposición el consorcio, que son los créditos contra los consorcistas, es decir, los titulares, porque por imperio legal, los propietarios están obligados a pagar las expensas comunes. Ese es el principal patrimonio del consorcio, donde siempre debe echar manos es a sus créditos contra los consorcios. Y va de suyo también que el consorcio, como toda persona jurídica, tiene una capacidad y una capacidad limitada para el logro de su objeto. El objeto de la persona jurídica consorcio es permitir el ejercicio de las facultades por parte de los titulares del derecho real. Es decir, que la capacidad limitada de la persona jurídica consorcio, como toda persona jurídica tiene capacidad limitada para poder lograr su objeto, bueno, debe estar determinada por la posibilidad de que los propietarios puedan ejercer su derecho real, ¿sí? Y por supuesto, también tiene facultades para compeler a los propietarios al cumplimiento de las obligaciones, pero siempre debe tenerse en cuenta que las obligaciones impuestas a los propietarios tienen la finalidad de permitir que todos los propietarios del conjunto puedan ejercer sus facultades. De ahí que se requiere que para poder usar, gozar y disponer de las unidades funcionales, todos los propietarios deben contribuir con las expensas comunes y deben cumplir con el resto de sus obligaciones. Así que queda
muy claro, y dejo de compartir, cuál es la naturaleza jurídica del consorcio de propietarios y cuál es entonces su objeto o finalidad. Espero que les haya sido ilustrativa esta exposición y nuevamente les doy las gracias por permitirme estar con ustedes. Hasta la próxima.